buenas tardes y bienvenidos a Gran Canaria Accesible, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, que tiene como objetivo promover la inclusión social y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y otras enfermedades. En esta tarde de hoy hablaremos precisamente con el proyecto que financia nuestro programa sobre Gran Canaria Accesible, y para ello contamos con doña Isabel Mena Alonso, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por hacer este tipo de programa. Bueno, como decía, este programa recoge el nombre del proyecto del Cabildo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, que precisamente es quien financia este bonito programa y proyecto. Para situar un poco a las personas que nos estén viendo, me gustaría comenzar hablando sobre qué es Gran Canaria Accesible y en qué consiste. Pues Gran Canaria Accesible efectivamente es un proyecto que nace en el año 2010, nace además de la petición de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad en la isla de Gran Canaria, que consideran con buen juicio en aquel momento que debía haber un organismo propio del Cabildo Insular que se dedicara específicamente a discapacidad y accesibilidad universal, que no estuviera siempre al final discapacidad entremezclado con otro tipo de políticas sociales, siempre encasillado, sino que hubiese un organismo propio que además fomentara la participación de los colectivos, que los escuchara y que trabajara exclusivamente en proyectos destinados al fomento de la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales. ¿Y qué objetivos perseguían cuando se inició este proyecto? Pues bueno, muchos de esos objetivos se han ido cumpliendo a lo largo de los años, otros aún están pendientes, pero sobre todo visibilizar que existían determinados problemas que impedían la inclusión total en los aspectos en todos los aspectos culturales, deportivos, acceso al empleo, que afectan directamente al individuo como persona que vive en un ente social, y que pusiera sobre la mesa también soluciones, ¿no? Por una parte, pues como digo, informar era fundamental, sacar campañas de concienciación, que la gente supiera a qué tipo de problemáticas se enfrentan las personas con discapacidad, pero también que no todas las capacidades son iguales, que hay múltiples problemas de accesibilidad universal que a veces no los vemos, que nos centramos en los bordillos de las aceras cuando hay problemas muchísimo más graves a los que la administración no estaba llegando. Ese era el principal objetivo de Gran Canaria Accesible y lo sigue siendo a día de hoy. ¿Y actualmente cuáles son las funciones y labores principales de Gran Canaria Accesible? Pues Gran Canaria Accesible precisamente se está centrando en eso, hace una labor de concienciación importantísima, trabaja de la mano de los colectivos del ámbito de la discapacidad, financia proyectos también de los propios colectivos a través de líneas de subvención, y lleva a cabo también proyectos propios encaminados, como digo, pues a lograr una accesibilidad universal y también a seguir concienciando a la población, porque al final es un problema de todos, ¿no? Lo encasillamos en política social en muchas ocasiones, cuando realmente es un problema de movilidad, de transporte público, de deporte, de cultura, de nuevas tecnologías, de educación. Y si no somos capaces de ver que al final todas las áreas que conforman una administración tienen que involucrarse, y la sociedad en su conjunto igualmente, para que este mundo sea bastante más inclusivo, no vamos a poder avanzar. Según tengo entendido, una de las acciones principales que realizan desde Gran Canaria Accesible es el Observatorio para la Accesibilidad de Gran Canaria. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿En qué consiste esta acción? Bueno, pues el observatorio se va a constituir, por fin ya estamos dando los últimos pasos para constituir el observatorio, que va a ser uno de los puntos fundamentales de Gran Canaria Accesible. En este observatorio se va a sentar tanto la administración pública a través de distintas consejerías que tienen un papel clave en la accesibilidad universal, como las entidades de ámbito social que trabajan con personas con discapacidad o con sus familias, y que tienen también una visión obviamente muchísimo más global en la mayoría de las ocasiones que la propia administración pública. Ese observatorio
no solamente va a marcar los deberes a las distintas administraciones públicas, sino que va a ser capaz de poner en conjunto lo que están haciendo ayuntamientos a través de la FECAN, de las mancomunidades, lo que está haciendo el Gobierno de Canarias, lo que está haciendo el propio Cabildo Insular, en qué nos estamos quedando cortos, qué acciones hay que llevar a cabo. No solo las pondrá sobre la mesa, sino que también, como observatorio que es, podrá hacer un seguimiento de si se están cumpliendo, si están siendo efectivas, si hay que mejorarlas. Es un órgano al final de participación ciudadana y participación institucional. Bueno, hablamos de accesibilidad, como ha dicho, es más allá de la edificación, se encuentra pues en todos los aspectos de la sociedad y al final es algo importante porque si hubiese una accesibilidad universal se acabarían pues con los obstáculos que impiden a esas personas llevar una vida con normalidad. ¿En qué situación se encuentra la sociedad con respecto a esta accesibilidad actualmente? Queda muchísimo por avanzar, porque como decía, durante mucho tiempo nos hemos centrado en el bordillo de la acera y se puso una maquinaria importante a funcionar pues a través de los ayuntamientos, de las administraciones públicas, de todo el que hacía obra de interés público en hacer rebajes en las aceras, en hacer que las calles fueran un poco más accesibles. Sin embargo, vemos cada día que no son accesibles, que seguimos cometiendo errores de gran importancia, que la discapacidad no la podemos medir solamente en discapacidad física y discapacidades sensoriales, también discapacidades psíquicas que en pocas ocasiones se tienen en cuenta, y por tanto incluso en lo edificable seguimos teniendo pues una carencia importante a la hora de proyectar. Pero como decía antes, sigue siendo muy difícil el acceso al empleo para personas que tienen para personas con discapacidad. Sigue siendo en muchas ocasiones imposible el acceso a la cultura pues no, para personas por ejemplo que padecen sorderas, en la mayor parte de las ocasiones no tienen intérprete. Muchas de las infraestructuras culturales en ocasiones no son accesibles cuando se lleva el teatro o la danza o las artes escénicas para espacios que no cumplen con toda la normativa. En el deporte exactamente igual. En transporte en muchas ocasiones se ven limitadas las personas que tienen discapacidad. Incluso ahora hemos visto una de las limitaciones más importantes en la que nadie ha caído, porque como digo, no estamos mentalizados, ¿no? En este momento pandémico de cambios absolutos con todo, en el que nos hemos tenido que enfrentar todos a las nuevas tecnologías, a trámites burocráticos a través de internet, las páginas web de las administraciones públicas no son accesibles y han hecho imposible que determinados trámites de mucha importancia para personas con otras capacidades no pudieran ser factibles por cosas como esa, por no ser capaces de dar accesibilidad universal. Y además del observatorio, que es un proyecto que es una acción que se quiere hacer, ¿de qué manera trabajan ustedes por esta accesibilidad? ¿Realizan algún otro tipo de medida o acción? Bueno, ahora además del observatorio, el otro documento importante en el que está trabajando el Cabildo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Accesible y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, es en el plan de accesibilidad. El plan de accesibilidad va a ser el documento más importante que saquemos en este mandato en el ámbito de la discapacidad, porque vamos a lograr poner en papel cuáles son los objetivos que tenemos que lograr, cuáles son las acciones que hay que desarrollar para lograr esos objetivos y cómo las vamos a temporizar. Y esa va a ser la única manera de marcarnos una ruta real para poder lograr esa accesibilidad universal que como digo, tiene que mejorar en muchos aspectos y que no puede afectar solo, porque en las administraciones públicas al final discapacidad siempre se encasilla dentro de los servicios sociales y parece que es una competencia exclusiva de servicios sociales, y que ya de servicios sociales, política social, derechos sociales, como se llame la consejería o concejalía en cada ámbito, que son los que tienen que desarrollar las acciones, y como veíamos antes, nada que ver. Si no hay una implicación de urbanismo, si no hay una implicación del transporte público, de deportes, de cultura, de empleo, es inviable que lo logremos. Y ese va a ser el documento clave que esperamos implique a todas las instituciones en igual medida y logremos desarrollar las medidas que se encuentran ahí.
Pues ojalá sea así. Me gustaría centrarme ahora un poco en la sociedad, porque como ha dicho, creo que tienen un papel fundamental en todo lo de la accesibilidad y la inclusión de estas personas con discapacidad. Me gustaría preguntarles si siguen estando en la sociedad pues algún tipo de estereotipo o prejuicio pues que impide que determinadas partes de la sociedad vean a estas personas con discapacidad pues como una persona normal, con capacidades para hacer cosas. Sí, es obvio que existen prejuicios y la prueba está en el acceso al empleo. Cuando vemos que las tasas de desempleo se disparan cuando afectan a colectivos con discapacidad, ya sea discapacidad física, sensorial o discapacidad psíquica, vemos que existe un prejuicio, porque personas con capacidades, con estudios para poder afrontar un puesto de trabajo, finalmente quedan excluidos de ese puesto de trabajo cuando, como decía antes, tienen plena capacidad para desarrollarlo. Existe mucho prejuicio y además hemos conseguido ir sorteando algunos prejuicios respecto a la discapacidad física, aunque como decía antes queda muchísimo por hacer, pero existen muchísimos prejuicios respecto a la discapacidad intelectual o a las discapacidades sensoriales. Y si no somos capaces de concienciar a la sociedad, vamos por mucho que haga la administración pública, los avances van a ser pocos. Precisamente me gustaría hablar de esas campañas de concienciación y sensibilización de la sociedad que realizan desde Gran Canaria Accesible. Me gustaría saber qué es lo que quieren transmitir y si se obtienen algún tipo de resultados con estas campañas. Sí se obtienen resultados a lo largo de mucho tiempo, de estos 11 años. Estas campañas han conseguido normalizar determinadas situaciones y sortear muchísimas barreras, porque es verdad que nos queda mucho por avanzar, pero también se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Lo que pasa es que es necesario seguir incidiendo, ¿no? Ver la discapacidad de frente, naturalizarla y entender que las personas tienen distintas capacidades unas de otras, y eso no los invalida para poder hacer una vida absolutamente normalizada y estar perfectamente, tener un proceso de inclusión perfecto en la sociedad. Y es importante normalizar las cosas, y la mejor manera de normalizarlas es verlas, ¿no? Entonces esas campañas de concienciación generan también referentes, y esos referentes hacen que avancen colectivos completos. Por tanto, ese es el camino, porque como decía antes, la sociedad tiene que ir acompañando a la administración pública. Si la administración pública toma medidas pero la sociedad no la acompaña, esas medidas van a servir de poco. Totalmente. Según he visto en la web también, habéis publicado material didáctico al alcance pues, de educadores, maestros, profesores que quieran llevar la inclusión a las aulas. ¿Por qué se realiza esta acción? ¿Los niños con discapacidad se encuentran con algún tipo de problema en los colegios? Efectivamente, porque al final la inclusión comienza siempre por la educación, en todos los ámbitos, ¿no? Es imposible que la sociedad sea más inclusiva si no comenzamos educando. Y para educar está la familia, pero también está el sistema educativo. Si conseguimos que desde las aulas no solamente los niños y niñas con discapacidad tengan mayor acceso a todos los instrumentos, no puede ser que un niño o niña por tener discapacidad tenga menos posibilidades de finalizar sus estudios porque no se pone al alcance de su mano las herramientas que necesita para poder finalizarlo. Eso es impensable en pleno siglo XXI. Pero al margen de eso, si conseguimos que los niños o niñas que van a ser la sociedad del futuro, la sociedad que genere la actividad del futuro, normalicen situaciones y como decía antes, entiendan que no es que haya personas con discapacidad, sino que todas las personas tenemos distintas capacidades. Si conseguimos que se aprenda de educación, pues habrá una generación posterior a la nuestra que tenga un mundo muchísimo más inclusivo porque lo haya interiorizado. Por todas estas acciones, campañas de sensibilización, también en los colegios, entiendo que aún falta mucho camino por recorrer en el tema de la inclusión.
Efectivamente, falta muchísimo camino por recorrer en el tema de la inclusión, porque como decía antes, hay veces que incluso la administración pública, que parece que debe ser la más concienciada, se lleva a tirones de oreja constantes por parte de la sociedad civil organizada, de las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, porque crees que estás haciendo las cosas bien y hay tan poca mentalización que las haces mal, ¿no? Como decía antes, estamos creando un mundo tecnológico y en este mundo tecnológico que avanza a una velocidad rapidísima para adaptarse a esta terrible pandemia, ¿no? A esta crisis social y sanitaria, estamos excluyendo a un montón de gente que tiene otras capacidades sin ni siquiera darnos cuenta de que los estamos dejando excluidos. Y esto es inadmisible y es prueba de lo mucho que nos queda por avanzar. Totalmente de acuerdo. Según tengo entendido, otra de las acciones que querían realizar desde Gran Canaria Accesible es pues el de prestar especial atención a personas con discapacidad que sean víctimas de violencia de género. ¿Cómo se debe gestionar este tipo de situaciones? Y desde Gran Canaria Accesible, ¿de qué manera detectan el problema y le ponen solución? Pues como he dicho en varias ocasiones, la discapacidad no solo se puede atajar desde una consejería, ¿no? No podemos pensar que es un problema exclusivamente de los servicios sociales. Es un problema que, como decía antes, nos atañe a todos y a todas como sociedad y también a distintos ámbitos de la sociedad. Y efectivamente la violencia de género no excluye a las mujeres con discapacidad. Hay mujeres con discapacidad que son también víctimas de violencia de género y esas mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género tienen que tener acceso sí o sí a los recursos que las protegen, desde acceso a poner una denuncia con total tranquilidad porque tiene, por ejemplo, el intérprete que requiere para poder ponerla, acceso a todos los servicios públicos que forman la red de protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para eso pues los recursos tienen que ser accesibles, pero también la manera de llegar a esos recursos tiene que ser accesible y para eso tenemos que trabajar de la mano, tanto Gran Canaria Accesible pues poniendo sobre la mesa cosas como guías o marcando la hoja de ruta a seguir para que estas mujeres no queden excluidas del sistema, como pues la Consejería de Igualdad, que es quien gestiona los recursos de protección de las mujeres víctimas de violencia machista, para poner las medidas que hagan falta para que efectivamente esos recursos sean accesibles, porque imaginemos una mujer con discapacidad sensorial que se ve en un momento dado que corre peligro su vida y no puede acceder ni siquiera a pedir ayuda. Totalmente. ¿Considera que este colectivo tiene acceso a una buena información y comunicación, ya sea con los estamentos, con sanidad, todos los ámbitos de la sociedad? Pues mira, nos habíamos adelantado mucho en la accesibilidad de personas con discapacidad para que tuvieran acceso a los recursos. Y como decía antes, de pronto lo que a nosotros nos ha parecido que dar un paso de gigante ha supuesto dar 10 pasos para atrás a determinados colectivos sociales. Si antes tú podías acudir personalmente a una administración pública y hacer todos los trámites de la administración pública y pedir ayuda, en tiempos de confinamiento lo tenías que hacer o a través del teléfono o a través de una plataforma digital. Si esa plataforma digital no era accesible y por tanto era inviable que tú la pudieras utilizar y la pudieras entender, te quedabas fuera del acceso a esos servicios. Así que como decía antes, no puede ser que el mundo avance dejando atrás a una parte de la sociedad. Otro de los problemas que ha mencionado y que se encuentran estas personas es la búsqueda de empleo, que se multiplica por 2 el conseguir un trabajo pues para mantenerse y ser independientes. Desde Gran Canaria Accesible, ¿les ayudan de alguna manera en esta búsqueda de empleo? Nosotros desde Gran Canaria Accesible lo que hacemos es financiar proyectos que llevan a cabo entidades sociales, que muchos de ellos están destinados a la búsqueda de empleo. También colaboramos con la Consejería de Empleo, aunque la Consejería de Empleo la verdad que está muy concienciada, el consejero está muy concienciado con esta problemática, lleva a cabo programas específicos
para poder desarrollar políticas activas de empleo específicas para personas con discapacidad, pero el hecho de que dupliquemos la tasa de desempleo cuando hablamos de personas con discapacidad pone de manifiesto lo que decía antes, el desconocimiento que hay y el que en muchas ocasiones prevalecen los prejuicios frente a las capacidades de las personas. Perdón, quería comentar algo. Bueno, para alguno de estos trabajos, que en el caso de que los consigan, necesitan antes una previa formación profesional en algunas ocasiones. ¿Tienen acceso a formaciones para luego poder estar más preparados para algunos empleos? Por suerte el sistema educativo se ha ido adaptando. Y excepto casos deshonrosos absolutamente y que además suelen recoger los medios de comunicación que impiden la accesibilidad al sistema educativo en muchas ocasiones por problemas de barreras físicas, el acceso al sistema educativo se puede decir que es casi universal, pero además hay planes de empleo que guardan reservas específicas para personas con discapacidad, para la formación de personas con discapacidad. Por eso digo que cuando hemos sorteado muchos obstáculos para que esa formación llegue y por tanto tenemos a personas con discapacidad, con un título universitario, un título de formación profesional o una certificación profesional que los valida para ejercer una función laboral perfectamente, a lo mejor con más capacidad que cualquier otra persona, con más brillantez a lo largo de sus estudios, y esa persona tiene muchísimas más dificultades para acceder al mercado laboral que otra, pues lo que existe al final es un problema de prejuicio, no un problema de formación. Totalmente. Como ha mencionado en varias ocasiones durante la entrevista, la COVID-19 pues ha supuesto un problema para todo el mundo, pero precisamente para este colectivo ha supuesto un mayor problema porque eran un colectivo de riesgo y además en muchas ocasiones al final se han acabado aislando pues por todos los problemas y los obstáculos que se encontraban. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a este colectivo, a estas personas con discapacidad? Como un tsunami, ha sido terrible para las personas con discapacidad la COVID-19. Las medidas que se han tenido que tomar y que han tomado los distintos gobiernos precisamente para proteger la salud de las personas, a ellos les han afectado doblemente. Pongamos, por ejemplo, personas que tienen discapacidad psíquica, no discapacidades físicas o sensoriales, y que de pronto han visto absolutamente interrumpida su rutina que para ellos es fundamental, que durante un tiempo no pudieron ni siquiera realizar paseos terapéuticos, que hay que recordar que fue una lucha importante de los colectivos sociales el que pudieran salir a realizar paseos terapéuticos, y que esa interrupción de su rutina les ha supuesto ir hacia detrás y los avances que habían logrado a lo largo de su vida los han retrocedido muchísimo, pero también personas que necesitaban, por ejemplo, servicios de fisioterapia, que estaban en un proceso de rehabilitación que lo vieron interrumpido de la noche a la mañana, personas que tuvieron que dejar de acudir a sus centros de estancia diurnas, a sus centros ocupacionales, que para ellos es una parte fundamental de su rutina. Ha sido un masazo importante a las personas con discapacidad que están residenciadas y que lo han pasado pues igual de mal que cualquier persona que está residenciada, sin poder ver a su familia, sin contacto con el exterior, viviendo un doble confinamiento. La situación ha sido especialmente dura y a mí, hablando de esto, yo quiero hacer un reconocimiento, especial a las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, porque han tenido que reinventarse para poder llegar a todas partes, ¿no? Han acudido incluso sin tener medios en muchas ocasiones para poder ayudar con esos paseos terapéuticos, para prestar ayuda domiciliaria cuando era inviable que la familia pudiera atender a la persona que se había quedado en casa, para seguir trabajando con las herramientas que tenían en muchas ocasiones telemáticas con los usuarios de los servicios sociosanitarios para que no se produjera un retroceso importante, y su participación activa, porque ha sido una participación activa de los colectivos a lo largo de toda la pandemia, ha sido fundamental para que la situación no fuera peor para ellos. Sí,
Sí, desde aquí también les doy la enhorabuena porque al final ha sido una situación muy complicada y hemos sabido salir adelante, que al final es lo importante. Desde Gran Canaria Accesible, también ¿cómo ha sufrido la pandemia el proyecto? ¿Se han tenido que paralizar pues algún tipo de acción o actividad? Sí, Gran Canaria Accesible en 2020 sufrió una parálisis de la actividad importante porque de entrada muchas de las acciones que llevamos a cabo que tienen que ver con eventos públicos, con sensibilización, no se podían realizar directamente. Muchos de los proyectos que llevamos a cabo con entidades sociales que también tienen que ver con actividades de ámbito público y que por tanto requerían de espacios que no cumplían las medidas sanitarias, también se tuvieron que paralizar. Intentamos llegar a todas partes, estar al lado de las entidades, apoyarlas en lo que podíamos desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Incluso pues, se incrementó el precio del convenio durante este año para poder apoyar financieramente a muchas de las actividades. Y bueno, llevamos a final de año un proyecto que yo creo que fue fantástico, un proyecto cultural para poder llevar a los centros residenciales un poquito de cultura después del doble confinamiento que habían vivido, pero se tuvieron que reinventar los proyectos, ¿no? Por ejemplo, este de Cultura en Ruta, pues al final dijimos no podemos sacar a las personas para que vayan a eventos culturales de sensibilización o simplemente eventos culturales a los que tienen derecho o poder acceder, pues vamos a llevar los eventos culturales a donde están ellos, ¿no? Pues una cuestión tan sencilla supone un replanteamiento de la manera de trabajar de Gran Canaria Accesible. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros y enhorabuena por la labor que realizan desde el proyecto. Muchas gracias a ustedes por estos programas, por darle voz a las entidades sociales también y por poner un poco de humanidad y rostro a la discapacidad. Es un placer. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.